En una tarde de verano en 1995, la atmósfera pacífica en Baraboo, Wisconsin, se vio destrozada cuando un adolescente fue secuestrado y soportaría 2 días de tortura antes de escapar con vida. Saludos a todos, yo soy Erika Torres y hoy les contaré con detalle la historia de este joven. Queremos informarles que el contenido del video que presentamos hoy puede ser sensible para algunas personas. Comencemos. Thad Phillips, un joven de 13 años, dormía inocentemente en el sofá de su nueva casa junto a su hermana, cuando su mundo dio un giro inesperado y cruel. Sin que Phillips lo supiera, un adolescente mayor llamado Joe Clark entró en su casa. Clark levantó a Phillips del sofá y en su estado desorientado, Phillips asumió que era su padre llevándolo a la cama, como solía suceder. Sin embargo, poco sabía él que esto era solo el comienzo de una horrible pesadilla. Minutos después, Phillips se encontró afuera con Clark, un completo desconocido para él. Clark parecía amigable al principio, pidiendo la ayuda de Phillips con su automóvil. En su estado de somnolencia y confusión, Phillips siguió a Clark hasta su casa cercana, a solo media milla de distancia. Años después, Phillips todavía no entiende por qué confió en el desconocido e incluso entró a su casa. I don't know how to explain that. I can't explain that. I don't know what I was thinking. I don't know why. I was looking around. He was being the nicest guy in the world. Una vez dentro, la fachada amigable se desvaneció rápidamente. Clark reveló su verdadera naturaleza maliciosa, desatando una ola de tormento sobre Phillips. Lo arrojó con fuerza sobre una cama sucia, saltó sobre él y con un agarre de acero sujetó su tobillo. Con una escalofriante falta de humanidad, Clark retorció el pie de Phillips alrededor de su pierna, haciendo que el hueso por encima de su tobillo se fracturara y astillara. And what did your foot look like? Backwards. What do you mean backwards? Facing the opposite direction I should have been facing. Lo que siguió fue un prolongado calvario de tortura severa. Clark, aparentemente utilizando la tortura contra Phillips como una vía para desahogar sus propias frustraciones, lo sometió a un dolor inimaginable. En momentos de ira y frustración, Clark continuó su ataque, rompiendo las rodillas de Phillips e incluso saltando sobre su pecho. Mientras Phillips luchaba desesperadamente por defenderse y escapar, el tormento se intensificaba. Clark constantemente sofocaba a Phillips con una almohada, añadiendo un elemento siniestro de un terror a una situación ya espantosa. Phillips incluso intentó razonar con Clark, preguntándole por qué haría algo así. Clark siniestramente le respondió que le encantaba el sonido y la sensación de los huesos rompiéndose a su capricho. Dijo que había hecho algo similar antes y describió cuánto lo disfrutaba. El abuso perduró durante aproximadamente 43 horas. Una pesadilla interminable para el joven víctima. La parte más perturbadora es que, según los informes, entre los ataques a Phillips, Clark fingía amistad. Durante estos momentos de tranquilidad, Clark llevaba a Phillips al sofá para que ambos pudieran ver películas juntos y él hablaba como si nada siniestro estuviera pasando. Clark hablaba sobre su familia, su automóvil, su vida y hasta de su novia. La revelación más impactante llegó cuando Clark le dijo a Phillips que ya había asesinado a otros 2 chicos. Incluso le reveló los nombres de sus víctimas. Durante estos cortos momentos de paz,
Clark incluso intentaba brindarle ayuda a Phillips. Tenía un montón de calcetines blancos que ponía en los pies de Tad en un intento de improvisar yesos caseros. Todo esto para inmediatamente después seguir rompiéndole los huesos a Tad y disfrutar del dolor agonizante que le causaba al joven. Cuando Tad se enteró de que no era su primera víctima, usó esta información como herramienta para encontrar una forma de escapar y asegurarse de que él fuera su última víctima. La valentía y la resistencia de Tad Phillips finalmente lo llevaron a una estrecha escapatoria. Aprovechando un momento de oportunidad, cuando Clark salió de paseo con su novia, Phillips encontró la fuerza para arrastrarse por las escaleras, soportando un dolor insoportable y múltiples episodios de inconsciencia en el camino. Con una determinación absoluta, logró llegar a un teléfono y llamó al 911 suplicando ayuda. Las autoridades respondieron rápidamente a la llamada de socorro de Phillips, llegando a la escena antes del regreso de Clark. Yes. He's kidnapped. He's in a house on Highway U. Both his legs are broken and his ankle. Yeah, better not be a joke. I'm sorry, get out here. He said, no, just get me out here as soon as you can. Okay, the officers are there. Hold on. Stay on with me, though, okay? Police! Dad? We're here. Wait, anybody else here with you? No, just me. La pesadilla llegó a su fin cuando Clark fue arrestado. Su reinado de terror detenido por las fuerzas de la justicia, gracias a la valentía de Tad. Poco después de su rescate, Tad le contó a la policía que Joe le dijo que había hecho esto 2 veces antes. Uno de los nombres no podía recordar, pero el otro era el de un chico llamado Chris Steiner. En efecto, el 10 de julio de 1994 se encontró un cuerpo en el río de Wisconsin. El cuerpo había comenzado a hincharse por estar en el agua y estaba muy descompuesto. Los registros dentales confirmarían que era Chris. En ese entonces, la causa de su muerte se registró como ahogamiento con una forma de muerte indeterminada. Pero una autopsia realizada en el cuerpo exhumado de Chris revelaría que tenía fracturas idénticas en los huesos de las piernas como las que Clark causó en Tad. El joven fue una víctima más de Clark. La policía registró la casa en la que Joe mantenía a Tad y descubrió un cuaderno con 25 a 30 nombres de chicos que vivían en la zona local. Era una especie de lista de muerte. Había 3 encabezados con diferentes nombres escritos debajo de cada uno. Puede esperar. Actuar ahora, lo de la pierna. Por el secuestro de Tad, Joe Clark, de 17 años, fue acusado de intento de homicidio intencional en primer grado, causar grandes daños corporales a un niño, mayhem, intención de desactivar o desfigurar, causar daño mental a un niño y atraer a los niños. Joe Clark fue declarado culpable. Fue condenado a 100 años por secuestrar y torturar a Tad durante 43 horas. Tad también recibió una compensación económica en una demanda civil. Clark también fue sometido a juicio por el asesinato del joven Chris y fue declarado culpable. Aunque los padres de Tad lo buscaron por toda la ciudad y sus alrededores, se arrepienten de no haber revisado casa por casa, ya que creen que tal vez podrían haber evitado tanta tortura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deberían sentirse culpables o es natural que los padres suelan sentir un profundo pesar y culpa por no haber hecho todo lo posible para proteger a sus hijos? El secuestro de Tad Phillips sirve como un escalofriante recordatorio del mal que puede acechar entre nosotros. Destaca la importancia de la vigilancia, el apoyo comunitario y los incansables esfuerzos
de las fuerzas del orden para proteger a los vulnerables y garantizar la seguridad pública. Gracias. Si les gustó el video, por favor, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para que con su apoyo podamos seguir trayéndoles más contenido como este. También nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Yo soy Erika Torres en Último Latido. Hasta la próxima.